está señalada en una nación para mí es como la joya, ¿no? Es lo que siempre me dice la pena escuchar. Listo, empezamos puntual con respecto a todos ustedes que llegaron bien. Los que no, pues bueno, ya ahí no dejes pasar a nadie más. Sí, pues, buenas tardes, queremos darles la más cordial bienvenida a un encuentro. Antes había sido mano a mano, ahora creo que va a ser un triangular de literatura de terror para celebrar la salida la nueva criaturita. Imagínense una criaturita tipo el bebé de Rosemary, claro, por el género, pero pues qué agasajo estar acompañado aquí de dos de los máximos referentes, uno del terror, otro de la literatura infantil y juvenil, y acompañado por un amigo de la editorial, uno de los más acérrimos críticos, pero también objetivos, pero también pasionales, y pues para celebrar lo que es la salida oficial de Las tumbas de sangre de Javier M. Sotelo, que como ya se los dijo, debutando oficialmente en el antiguo DF, ahora Ciudad de México, presentando por primera vez su libro. Un aplauso para Javier, por favor. Y qué mejor que estar acompañado del rey de los umbríos, uno de los mayores referentes de la literatura juvenil de los últimos 20, 25 años más o menos. Poco se tiene que mencionar su solo nombre, suficiente, Jaime Alfonso Sandoval. Y como comentamos, gran amigo, crítico implacable y sobre todo un apasionado promotor de la literatura, Malik. Y pues algo que nos gusta mucho, Javier se sale de la zona de confort. Claro, que el confort sea hombres lobo que destazan, habla mucho de... Bueno, pero ahora nos trae una historia todavía más aterradora y experimentando nuevos géneros. Del terror puro y duro, ahora pues haciéndole el honor y dejando muy bien parado al thriller, pues nos trae una historia en un lugar ficticio, pero que bien pudiera ser cualquier parte de la República. Ambientado en un lugar ficticio de Guanajuato, antes era Jalisco, ahora Guanajuato, Minerías, un lugar que estaba en el letargo y que ahora es presa del terror. Caballeros, queremos escucharlos hablar de esta novela, por favor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto. Yo podría decir que he leído la obra completa de Javier y la verdad es que nunca deja de sorprenderme. A los que no lo conocen o lo están conociendo, Javier yo creo que es uno de los máximos exponentes del terror actual en México. Porque la verdad estamos platicando de los autores de terror. Hay algunos autores, bueno, Bernardo Esquinca, Alberto Chimal, que escribe terror, Toño Malpica también escribe terror más juvenil, incluso Carlos Fuentes llegó a escribir, bueno, Aura es que terror psicológico, Blas, que tiene una cuestión vampírica, Carlos Bustos, un amigo muy querido que ya falleció, que también escribió un terror más psicológico, incluso más poético. Pero yo creo que el máximo exponente del terror puro y duro es Javier Sotelo. O sea, Javier Sotelo a todos los deja charpeados de sangre, porque es el que sí se introduce plenamente al terror puro, al gore, al slasher, a la parte. Y a mí lo que me gusta mucho de Javier es que además siempre conserva la raíz mexicana. O sea, que dice, bueno, yo soy autor mexicano y mis historias se van a desarrollar en México y lo voy a hacer como al mismo nivel que ustedes pueden ver en una película, pero narrado ya sea en Jalisco, ya sea narrado en un pueblo de Guanajuato. Entonces eso es lo que me gusta muchísimo de Javier, y que Javier, además, yo digo, este hombre tiene un freno, y entonces yo quiero eso, porque yo digo, bueno, no se va a atrever a esto, y yo de pronto digo, se atreve, sí se atrevió. Entonces, a mí se me hace muy interesante, porque además yo creo que es muy importante e interesante escribir horror en México, porque México vive un horror, vive un terror real. O sea, realmente abres un periódico, prendes la televisión y ves una realidad terrorífica, que dices, es que esto no puede pasar y está pasando.
Y entonces a mí lo que se me hace muy interesante es como un escritor de terror lo que hace es tomar eso, porque eso es como el trasfondo de la realidad, e introduce el terror fantástico, que a mí se me hace como una especie de sublimación. Y el terror fantástico se goza, el terror real no, se padece y se teme. Y entonces lo que hacen los escritores de terror es tomar ese terror real y dicen, bueno, yo lo voy a transmutar en una historia que tú puedes disfrutar porque sabes que esto sí es ficción, aunque esto no es ficción. Entonces se me hace muy interesante porque hace una radiografía tanto social, real, y introduce todas sus partes. A mí, bueno, para empezar quiero preguntarle a Javier, ¿cómo es que llega acá? ¿Cómo es que les dijiste a los hombres lobo que tú eres el máximo exponente de la literatura licantrópica en México, de licántropos? ¿Cómo es que llegas y que dices, bueno, ahora voy a experimentar y voy a tocar otra criatura que además tiene muchísimas simbologías? No voy a decir qué tipo de criatura es, ya tú decidirás si lo dices o no, pero es otra criatura dentro del universo del terror. Hay pistas ahí, tampoco crean que es un súper secreto, pero sí se lo voy a dejar a Jaime que nos diga cómo fue que tú llegaste y que tú dijiste, ahora voy a experimentar con otra criatura, voy a dejar un momento los lobos, porque bien pudiste, y en un momento yo pensé que serían los lobos aquí. En algún momento yo dije no, los dejó en otro lugar, porque como que cerraste ese ciclo y abriste otro ciclo más. Entonces, platícanos más o menos cómo es el concepto, cómo llegaste al universo de Minerías. Ya hablaremos de los personajes, porque yo creo que en este libro tienes el personaje femenino más potente de todos tus libros, porque he leído, como te comenté, todos tus libros, y creo que aquí logras un personaje de muchas dimensiones, que es Yesenia Miss Guanajuato. Se enojaría si le dijéramos Miss Guanajuato, creo que me rompería la boca, pero es un personaje muy complejo y muy tremendo además, muy tremendo por las circunstancias en las que vive y por el contexto donde está. Entonces, bueno, por principio, muchas gracias a todos, muchas gracias a Penguin, muchas gracias por apostar al horror, al terror. La verdad es que México, en todo el mundo se dice que, por ejemplo, en cine, México es uno de los principales consumidores de terror en el mundo. Sin embargo, se produce poco. Se consume mucho, pero se produce poco. Entonces, que Javier empiece a producir estas historias de gran calidad de terror en México, pues muchas gracias, Javier. A todos los que nos encanta, nos fascina y de alguna manera gozamos mucho. Es como meterse a la montaña rusa. Unos sufrirán y otros gozaremos. Entonces, eso sí, váyanse preparados porque ustedes van a decir, no, bueno, ya no puede ser peor. Y bueno, Javier les tiene preparadas unas grandes sorpresas. Entonces, Javier, danos un contexto, ¿cómo es que llegaste y aterrizaste a Minerías? Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos, de verdad me siento afortunado de verlos aquí, de querer leer mis historias, de tener acompañantes de grupo con Jaime y con Malik. Y pues bueno, aunque no lo crean, Tumbas de Sangre es la novela más personal que he escrito. Se fraguó en un momento muy tenso y muy triste de mi vida, en la cual mi esposa estuvo durante 4 meses internada con un tema de salud y no salía del hospital. De repente parecía que iba a salir y decaía y estuvo así durante meses. Estando con ella, pues bueno, siempre era apoyar, el ánimo, vas a estar bien. De repente flaqueaba yo, de repente flaqueaba ella, pero era echarnos ánimos y porras. Entonces yo creo que eso es la base de la estructura de donde nace Yesenia, de mostrar a esa mujer fuerte que no se rinde a las adversidades y que no importa que le avienten o contra que se enfrente, va a salir adelante. Y de ahí, en esas noches de desvelo y de estar platicando y de hacer planes a futuro, porque creo que es lo que más hace cuando estás pasando un mal momento y que hay incertidumbre, es decir, vamos planeando a futuro, ¿no? Para vernos y visualizarnos fuera de aquí. Estábamos un día viendo Seven y se me hizo muy interesante que lo mucho que amo el thriller policíaco y que el cine negro, y que nunca había escrito una historia al respecto. Y viéndola también al momento que llegan a la revelación del asesino y que la sorpresa siempre es que es un ser humano fuera de sus cabales, pero normal hasta cierto punto. O sea, no se alteraba, no se enojaba, era implacable con lo que hacía. Dije, ¿qué pasaría si le dieran un giro sobrenatural a esto? Si en realidad, en lugar de ser una persona, se enfrentaran a un monstruo. No quiero decir qué clase de monstruo para que la sorpresa la tengan. Quien ya lo leyó, espero que haya disfrutado que fue el incluí. Y así fue como empezó la idea de Tumbas de Sangre. Entonces empecé más bien a estructurar los miedos que tenía en ese momento, el no saber qué va a pasar mañana, que es lo que tiene la historia,
que es un pueblo que está completamente ensimismado en la rutina. Colapsaron sus minas, había sido muy rica la ciudad, el pueblito de minerías, y de repente colapsan las minas, se mueren la mayoría de los habitantes masculinos y se queda en el olvido de México, ¿no? Desaparece del mapa. Pero bueno, como la gente es avara, la avaricia, ¿no? De querer volver a restaurar los días de gloria de este pueblo, deciden reabrirlas y no se dan cuenta que liberan algo que estaba capturado durante 80 años dentro de las minas. Entonces fue ahí una exploración de cómo las cosas que fuimos viviendo y las adversidades que fuimos pasando, que las fui transmitiendo a estos miedos, ¿no? Siempre me ha gustado, y lo he platicado contigo, Jaime, con Malik no me ha tocado, pero construir arquetipos psicológicos para cada uno de los personajes de mi novela. Siempre está la línea superficial, que es la historia de terror, que si alguien la quiere leer y la disfruta, ahí se queda y está perfecto, pero como bien dice el buen Shrek con el burro, es una cebolla. Si empiezas a desmenuzarla y a quitarle las capas, puedes ver todos los comentarios sociales que trae, todos los miedos que yo viví en ese momento, toda la incertidumbre que tenía en la vida, que es lo que le imprimo a los personajes, y cómo esa situación de que tu vida puede ser normal, porque las primeras 100 páginas, si mal no recuerdo, solo el primer día en minerías de todo lo que sucede en el pueblo y cómo todo cambia el día siguiente. Y está descrito de una forma tan clara que es que Yesenia, la protagonista, se despierta ese día y durante los últimos, creo que va a cumplir 30 años y durante los últimos 15 o 16 años siempre había dormido de espaldas a la pared y viéndose a la puerta porque era el consejo que le había dado su padre cuando era niña. Y ese día se despierta al revés, se despierta con la espalda a la pared. Entonces esa metáfora, esa alegoría de todo va a cambiar en tu vida a partir de este momento y cómo vas a lidiar con ello, aunado a la depresión que traes de hace un año del problema que tuviste con el Gallo, que es un cantante de corridos tumbados del pueblo, y cómo perdiste el respeto de ser la hija favorita de minerías y el orgullo de todo el mundo, hacer el hazmerreír y hacer la burla de todos. Entonces es más o menos cómo se estructuró todo ese camino. ¡Wow! Muy pocas veces me toca a mí dar la presentación de un primer libro y más fuera de tu estado de la República. Cuando me propusieron hacer esta presentación, le marqué a Javier y le dije, te tengo que hacer una carta, te voy a hacer un escrito y aquí lo tengo y sí se los quiero compartir, sin spoiler, no se preocupen, porque ya sé que muchos me pegaron en el video porque dije un mega spoiler, pero no dije spoiler, se los juro que no fue spoiler, porque no dije cómo destroza a ese personaje. No dije el nombre del personaje. Yo sí les voy a decir con una referencia bíblica. Exactamente. Pues más o menos dice así: tumbas de sangre. Todo va a dar comienzo hace 10 años, justo el 22 de marzo de 2015, cuando grabé para el canal una reseña de temática de lobos o de licantropía para los expertos del género del terror. Mi sorpresa fue tan grata, ya que era la primera vez que leía literatura de lobos mexicana. Y el asombro no era tanto por la temática, sino por la astucia y la forma tan formidable de redacción y el estilo que tiene el autor Javier M. Sotelo, que me llevó a escenarios sangrientos y personajes que reivindican a este monstruo clásico del género. A partir de ese momento se inició una amistad con Javier, donde ambos construimos un camino sólido para darle el lugar que se merece a la literatura de terror. Una década ha pasado después de ese hecho y hasta el momento creo yo que se ha logrado el objetivo, ya que muchas personas se han adentrado a esta literatura por este autor que tiene manos maquiavélicas y despiadadas. A lo largo de estos años, Javier ha creado a una tía perversa viviendo en una casa en la montaña, e inclusive en Rey Lobo me convirtió en un personaje y me asesinó de una forma despiadada. Y ahora ha lucubrado un pueblo llamado Minerías, que encierra en sus profundidades un ser difícil de vencer, con una fuerza superior a la de cualquier humano ejercitado, y que al mismo tiempo piensa y siente como un humano. Tumbas de sangre es un mecanismo explosivo que detona en tiempos indicados, desde el primer cadáver con una señorita ensangrentada hasta obreros de las profundidades de una mina. Sotelo
se da el lujo de torturar a sus lectores en cada instante, con la finalidad de que sientan dolor, angustia, incertidumbre y pobres habitantes de Minería. Otro rasgo a resaltar entre estas páginas sangrientas de estas tumbas es el homenaje que le da a la figura femenina, como lo dijo Jaime Alfonso. Esta detective Yesenia, un personaje que revela una luz y un poder contra el machismo de la sociedad mexicana. Esta mujer demuestra acciones, deduce, pelea, es amiga, amante, madre y mucho mejor que cualquier otro hombre. Sotelo detalla con sus letras un ideal filosófico y de actitud que deberíamos tener todos los seres humanos. Yesenia rompe paradigmas en su actuar y Sotelo rompe paradigmas en la literatura de terror. Me dirán que soy un exagerado o un tanto melodramático, pero para las personas que ya me conocen saben que soy así. Pero cuando afirmo que la novela de Sotelo rompe esquemas, es porque Tumbas de Sangre no solamente abarca miedo, abarca noviazgos juveniles, obsesiones, paternidades escondidas, amistades adolescentes, homenaje a películas de terror, conflictos bélicos, poderes políticos y hasta narcotráfico, chismes de farándula, control de instituciones sociales y el amor a la familia. Religión también y una teología antigua que se esconde entre estas páginas. Todo rodeado de una atmósfera de asesinatos, folk horror, monstruos y canibalismos. Si Stephen King trajo El pueblo maldito de Derry, Sotelo trajo a México El pueblo sangriento de Minerías. Y créanme, cuando digo esto, lo igual y en ocasiones lo supera. Minerías y sus tumbas es una historia que cobra vida en esas primeras 100 páginas y que el lector la siente en su imaginación y en la piel y por cada diálogo, por cada susurro, por cada conflicto, por cada chisme que leemos, para que después, sí, Sotelo active ese detonante explosivo y entremos a una vorágine de acontecimientos en donde nadie está a salvo. Consejo: no se encariñen con los personajes, por favor, este hombre es un perverso. Lucifer o Lucifer, Bruno, Yesenia, Luna, Disney serán tus amigos, vecinos, conocidos, pero cuando llegues al final de la novela te aseguro que siempre los vas a recordar por los misterios desvelados y por sus decisiones, pero sobre todo porque son personas reales, donde lo impensable lo hicieron realidad y a la vez superaron sus grandes miedos. Sin medida ni clemencia, Sotelo en 447 páginas nos presenta una historia de horror, donde no solamente los monstruos pueden crear miedo, sino también conocemos el lado oscuro que ocultamos cada ser humano. Felicidades, Javier. Se acabó. Y después de toda esta posopografía que acabo de hacer con mis roncas palabras, creo que la única pregunta que te podría llegar a hacer es: ¿cómo no claudicar en este proceso a la hora de escribir? Lo acabas de decir, pasaste un momento muy difícil en tu vida. Tenías una historia bien creada con lobos en un universo bien hecho. ¿Cómo no claudicar y seguir escribiendo? ¿Y cómo no claudicar al momento de arriesgarte a escribir de este ser que vamos a conocer? ¿Cómo no logras rendirte, Javier? Sé que no me van a creer con la respuesta, pero amo los finales felices. Amo el final Disney, amo que la luz venza la oscuridad, porque es lo que me encantaría que pasara en la vida real, que sé que no pasa, pero en mi perversa cabecilla siempre he creído que el bien siempre debe derrotar al mal, obvio con sacrificio, con pérdidas, con aprendizaje, cambiando tu esencia de lo que eres al principio de una historia y después de vivir este acontecimiento que te marca y cómo eres al final. Pero curiosamente, para los que han leído la saga de Lobos, creo que Tumbas de Sangre tiene uno de los mejores finales o de los finales más luminosos que he escrito hasta el momento. Entonces, no claudicas porque hay gente que no se puede dar ese lujo,
que dices, si es que si yo me rindo, a lo mejor se acaba y no hay esperanza, y entonces el mensaje que quiero transmitir siempre es: la esperanza muere al último y siempre es más oscuro antes del amanecer. Entonces va por ahí. Y del personaje, pues bueno, me encantaría poder hacer spoilers y hablar un poquito más de la esencia, de dónde viene, del conflicto que tiene, de los ideales, de los debates que tiene con las víctimas, pero ya que lo descubran me encantaría que escribieran, o si nos podemos volver a ver en alguna otra presentación y todo, será realmente un placer platicar con ustedes al respecto. Entonces le voy a pasar el micrófono a Jaime para que haga otra intervención y luego ya pasamos, si quieren, a preguntas y respuestas con ustedes, si les parece. Se me hace muy curioso que digas, Javier, que busques un final feliz en una historia de horror, porque normalmente en la historia de horror, el horror casi siempre gana. Entonces queda, ya sabes, ya venciste al monstruo, pero la muñequita abre los ojos, porque dices, ah, no, todavía quedó la semilla del horror. Es cuando te das cuenta, por eso el horror puede continuar y ser continuado, porque normalmente es un género donde el horror, sabes que venciste una batalla, pero no la guerra. La guerra va a continuar siempre, jamás, porque el horror está en el ser humano. Y el ser humano tiene que estar peleando consigo mismo, con su parte horrorosa. Y de ahí viene mi siguiente pregunta. A mí lo que me llamó muchísimo la atención, porque no les voy a dar, obviamente siempre estamos diciendo que no les vamos a dar spoilers, que quisiéramos, ¿no? Porque tenemos mucha, entonces ya cuando lo leamos vamos a hacer un club de lectura, tenemos que hacer un club de lectura para ya platicar sobre algunos temas y demás. Entonces, estructuralmente yo lo que siento que haces, y lo haces muy bien, Javier, es como ir ocultando la figura sobrenatural del monstruo que está ahí. Pero aparecen otros monstruos que somos los seres humanos. Entonces yo desde ahí te quiero preguntar, de hecho hay varios personajes que a mí se me hicieron monstruosos, terroríficos. ¿Cómo se activa la violencia cuando la gente tiene miedo? Y entonces la gente, al momento de tener miedo, empieza a ser muy violenta. Y cuando creen que tienen la razón, pueden ser incluso destructivos y hasta asesinos. Entonces tienes varios personajes que en este pueblo que empiezan a suceder crímenes y cosas terroríficas y que no hay aparente explicación, la gente empieza a tener miedo y ese miedo se va transmutando en agresión. Entonces quiero, más redondeando esto, los asesinatos por venganza que tienen, cuando dice, pero si yo no encuentro al culpable, yo voy a decidir quién es el culpable y voy a hacer que pague, sin saber siquiera si lo es. Eso se me hizo realmente terrorífico. Y entonces, ¿cómo es que tú decides también entrar a este universo? Porque además, hablando también del personaje Yesenia, cuando tú tocas el tema del thriller, el tema del thriller es la justicia contra la injusticia. Y es develar un secreto. Y ella representa, yo creo que es la justicia pese a todo. Pese a vivir en México, pese a vivir en un pueblo, pese a recibir maltrato, pese a todo. Ella es la justicia, ella le encarga. Y te das cuenta qué complicado es sostener eso en un pueblo donde la gente se puede volver monstruos. Entonces, esto se me hace muy... mi pregunta es sobre esto. Tú fuiste consciente de hacer esta exploración de la parte monstruosa del ser humano, de la parte cómo se llegan a ser terroríficos, y cómo es que decides tomar tú el género del thriller, porque el 80% del libro es un thriller que tú quieres saber más y más, y de pronto estalla la parte sobrenatural y conecta muy bien con todo el resto de la historia, y entonces le da otra dimensión. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que tú planeas, llegaste al momento del thriller, y qué piensas sobre esto, sobre la parte monstruosa del ser humano que tú retratas también en tu libro? Gracias. Siempre lo hemos platicado, el terror es un espejo, ¿no? La literatura de suspenso, de horror, es un espejo que muestra los miedos del ser humano. Y desde Lobos está muy marcada mi tendencia a querer mostrar que a veces, por ejemplo, en el caso de los hombres lobo, eran más horribles, más densas y más horripilantes las acciones que hacían ciertos seres humanos en los antecedentes de la historia de los personajes que las mismas bestias. Las bestias se manejaban por instinto, el ser humano no. Y el ser humano puede ser más cabrón, menos empático y más destructivo. Y esa parte siempre me ha gustado explorar, como soy un amante de los finales felices, creo que la luz eventualmente retoma su lugar. Para que la luz brille más necesitas una oscuridad total, necesitas el otro lado de la moneda, necesitas explorar hasta dónde es capaz de llegar a un ser humano por la obsesión, por el amor, por la venganza,
por todo este tipo de acciones que toma durante la historia, en donde curiosamente la mayoría, no te digo que todos porque si hay algunos que sí son bastardos, hijos de ya saben qué, creen que están haciendo lo correcto y creen que su accionar es lo que va a salvar al pueblo, lo que va a reivindicar una muerte, lo que va a salvar la situación de lo que desencadenó la historia al principio. Entonces, al mismo tiempo que uno ama los arquetipos sociales, los arquetipos, se me fue la palabra, psicológicos de los personajes, pues tienes que explorar esa dualidad de qué tanto se anima a ser una persona que reprime todos sus impulsos en el momento que los libera, ¿no? Hasta dónde es capaz de llegar. Y también es cierto que para que mejor sea, quien lo decía Hitchcock, creo, ¿no? Que para que tu héroe realmente sea buen héroe, necesita tener un muy buen villano. Mientras más malo sea el malo, más bueno es el bueno. Algo así explicaba. Entonces, que es lo que luego decían que a veces le fallaba a James Bond, ¿no? Que tenía villanos blandos, entonces él quedaba blando por ende. Y me encanta esa parte, me encanta ver hasta dónde es capaz el ser humano. Y yo creo que, si soy sincero, me encanta ver hasta dónde soy yo capaz de llevar la historia. Cuando escribo, y lo sabe mi editor y no sé si me odia por eso, jamás pienso en el público al que va dirigido, pienso en qué es lo que le va a hacer justicia a la historia, lo que tiene coherencia dentro de la trama y lo que tiene sentido para los personajes de acuerdo a lo que están viviendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Minerías, que hay un personaje que se obsesiona por la muerte de un habitante del pueblo y toma acciones en sus manos y desencadena toda una serie de hechos que al final de cuentas lo llevan a un desenlace que no planeó. Pero es, ¿qué haría uno en esa situación? ¿No? O sea, si te destruyen la vida, ¿tú destruyes también otra vida? ¿O dejas pasar o perdonas? Entonces, explorar esas áreas creo que también va como del equilibrio que quieres poner en las historias. No sé si te pasa también a ti, que de repente dices, bueno, en esta historia está la balanza y esto es todo lo bueno que trae la historia y todo lo malo, y tienes que empezar a jugar a que esté balanceado, y de repente cargas hacia un lado y luego cargas hacia el otro, pero tratas de mantener el equilibrio para que no se te salga de las manos, para que de repente una pese más y sientas que ya no tiene salvación, y al final, obviamente los finales felices, aunque no aparezcan en mis otras historias, tenga más contrapeso de este lado. Entonces, no sé si contesté bien tu pregunta, pero creo que va por ahí. O sea, amo explorar la oscuridad y el mal que habita en el ser humano, pero también amo darle redención. Antes de pasar a esta parte con las preguntas, otra cosa que también tengo que resaltarte, toda tu investigación de corte teológico, toda esta parte religiosa que le metiste a este ser. Y aunque Jaime ame a Yesenia, yo me quedo con Disney. O sea, yo me fascinó ese personaje y el desenlace fue sublimemente perfecto. No voy a decir más. Pero justamente quería preguntarte, ¿cómo hacer esta contraparte con Disney? ¿Por qué no le dieron el protagonismo a Disney? ¿Pensaste el final de Disney o salió así como dirías, lector de brújula o lector de mapa? Ya dices, así voy a acabar con Disney, o el mismo personaje te dijo, acábame así. ¿Y cómo fue esta investigación teológica para este ser? Soy mapa totalmente, toda la vida. El único ingrato, culero y malparido de Raúl en la saga de Lobos es el único personaje que no quiso seguir su línea. ¿Ya todos leyeron Lobos? Sí. ¿Sí? Entonces puedo hablar tranquilamente de ello. Ok. Y Raúl iba a morir en Lobos y fue el único que no se dejó y fue sobreviviendo y de repente se convirtió en el perfecto villano de la historia sin haberlo tenido contemplado. Todos los demás en la página que había proyectado murieron, y así ha sido en todas mis historias, con Disney también. Fíjate que me encanta esta posición porque Malik amó a Disney, Jaime Alfonso lo odió por lo que hace Disney, no lo que representa, por lo que hace. Creo que dijiste la palabra psicópata o sociópata. Y yo lo único que intenté hacer con el personaje es mostrar un prototipo de la cultura mexicana que desgraciadamente está muy arraigado y darle un giro con las acciones y cómo realiza las acciones. Yo podría inclinarme un poco más del lado de Malik, pero quisiera que escucharan la opinión de Jaime sin dar spoilers de por qué Disney le causó tanta aversión, lo repelió tanto. Y nomás, ¿cuál fue la otra parte de la pregunta?
La parte teológica. Es que no sé si es hacer spoilers o no, pero el asesino o la cosa que no sabemos qué es, que estamos jugando con ello, disfruta torturar a sus víctimas con conversaciones teológicas. Es muy difícil separar la parte humana de la criatura, y entonces, al haber estado encerrada tantos años, creó un conflicto en ella, él, eso, que quiere liberar a través de sus víctimas con estas frases. Yo sé que he tocado siempre la religión mucho, también con la tía Carmen, pero quien se ha dado cuenta en el trasfondo de las cosas, siempre he mostrado que la religión es algo muy bonito siempre y cuando se practique, se profesa con amor. Que el fanatismo en cualquier tipo de cosa, incluyendo la religión, es lo que hace que se haga un cagadero. Entonces, por eso también en minerías existe esta dualidad. Hay dos sacerdotes, que uno es una cara de la moneda y el otro es la otra. Uno es la luz, el otro es la oscuridad, y cada uno representa esas dos vertientes que pueden ser de la religión: la que puede destruir, ahogar, manipular y someter, y la que puede ser amor, empatía, crianza, cuidado de rebaño. Entonces, creo que ya contesté eso. Y nomás para acabar lo de Disney, que se me hace muy interesante las dos versiones, y lo platiqué con Jaime, y ya ustedes decidirán por sí mismos si Disney es bueno o malo, ¿no? No hablamos de Walt Disney. Disney es un personaje, es un coprotagónico, que está con la protagonista, que es Yesenia, que están investigando qué sucede en el pueblo de Minerías, quién está haciendo las terribles muertes. Y entonces, y es un personaje que, como nos lo presenta Javier, o sea, de sus primeras escenas, es brutal el nivel de violencia en el que está metido Disney. Entonces, a mí ya se me quedó en la mente, yo dije, ese es un sociópata. O sea, alguien que es capaz de hacer lo que hace y luego seguir como si nada y vamos a tomar una cerveza. Y yo dije, oh, ¿verdad? Siempre me dio terror y siempre me dio desconfianza. Pero yo lo que asumí, yo dije, pero lo que hizo Javier es hacer una pareja donde es, porque Yesenia para mí se me hace una heroína pura, porque ella representa la justicia a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de resistir y creer que hay una ley y que hay un poder más allá de las pulsiones humanas, que es restituir la integridad y la justicia. Y creo que Disney es un antihéroe, porque él lo hace lo mismo desde el otro lado, desde el lado de la violencia, desde el lado donde uno puede romper reglas sociales, puede matar incluso. Y entonces, ¿por qué lo hace como un antihéroe? Entonces, por eso, yo a mi Disney, yo dije, yo me identifico con los buenos. Mi alma es más buena, Malik, su alma puede ser más compleja que la mía. Pero entonces, a mi Disney, yo dije, maligno finalmente, por supuesto. Entonces, por eso, entonces ya, bueno, cuando ustedes lo lean, ya decidirán con quién se identifican, porque son los dos investigadores, pero cada uno es desde un punto de vista. Alguien dirá, bueno, en este nivel de violencia, la violencia también aplica contra la gente que lo amerita, y otros dirán, no, por eso hay leyes, vamos a partir. Entonces son dos puntos de vista diferentes, pero están trabajando en conjunto para centrar. Entonces me hace muy interesante, pero yo en efecto yo nunca confié en Disney, y yo dije, no, es o sea, como me lo presentas, yo dije, jamás me va a caer bien. Es un sociópata, realmente, pero es un sociópata que está haciendo algo bueno por el pueblo. Finalmente está uniendo todo lo que tiene para hacer para el pueblo. Ya para ir cerrando nada más te quiero preguntar, Javier, ¿cómo fue que tú empezaste a introducir a tus amigos y conocidos en tus libros? Para matarlos además, para matarlos, porque ustedes han de saber que si son muy amigos de Javier o él decide, los va a introducir en alguna de sus historias. Y además es muy divertido porque todo el mundo, cuando ya saben que estás en uno de sus libros, quieres ver cómo te mata, porque es famoso por eso. ¿Cómo fue que entraste? No has tenido broncas con nadie, nadie ha dicho, ¿cómo es posible que me hiciste eso? O dicen, oye, me hiciste una muerte increíble, me hubieras dado otra muerte. ¿Cómo fue que entraste a esa dinámica? Ya. Nada más para cerrar el tema de Disney rápido, y a lo mejor entienden un poco de mi personalidad. Creo que cada uno de los personajes, tanto Yesenia como Disney, obtienen el final que se merecen. Entonces va de la mano de cómo es la justicia poética que creo que debería existir en el mundo. Entonces, nomás aclarar, para que no crean que soy sociópata ni nada también. Entonces. Y la otra es, creo que todo se inició desde Lobos, cuando
empecé a proyectar la historia de Lobos, una de las cosas más importantes que tenía claro era que quería muchos personajes para que los lobos tuvieran mucha comida, les subiera el colesterol y los triglicéridos y todo lo demás. Y la otra es que quería que los conocieras y te encariñaras con ellos y no fuera como en las típicas películas de terror que desarrollan al protagonista, a la protagonista, y los demás sabes que eventualmente van a morir. Si sale un chavo de color, sabes que es el primero que se va, si sale un asiático es el segundo, y así hasta que llegan al blanco o la blanca, que es la que sobrevive a la historia, ¿no? Entonces aquí lo que hice es, dije, necesito varios, necesito muchos, para que, sí, para ser más sangriento y que le doliera más al lector, pero al mismo tiempo era, pues, ¿cómo le hago, no? ¿De dónde saco ideas de tantos personajes y todo? Y, por ejemplo, empezamos con Raúl y necesito alguien que fuera egoísta, egocéntrico, que nada más pensara en él, que no le preocuparan los demás y todo. Y de repente me acordé y dije, pues a uno de mis mejores amigos le decimos el mí mismo, ¿no? O sea, lo vamos a basar en él, físicamente, y las cualidades que tiene están basadas en él. No, obvio le cambié el nombre nomás, ¿no? Y su novia se comporta de una manera, es codependiente, es esto y todo. En Bonan Perfecto le cambié el nombre y ya está. Y entonces así me fui yendo, buscando entre mis amigos y conocidos quién tenía la personalidad o las cualidades necesarias para salir en la historia y que cubrieran un perfil de personaje que necesitaba tener. Y a partir de entonces yo creo que de ahí fue como empecé a meter pequeños personajes. Obvio empecé por mi esposa, luego por mis hijas, luego se me fueron acabando y dije, bueno, empiezo con mis amigos, con mi editor, con gente que conozco, y lo divertido fue que de repente pues uno necesita nombres de personajes que salen de manera fugaz o tienen un pequeño impacto en la historia, y pues es hacer el homenaje, ¿no? A la gente que te apoya, que te lee. Y yo siempre he dicho que yo tengo carrera gracias a los booktubers, a gente como Malik, que me dieron a conocer, que se entusiasmaron con mis historias, que las compartieron y que me hicieron crecer de forma desproporcionada. Entonces creo que siempre es bonito ser agradecido y corresponder, y qué mejor manera de convertirlo en un cazacolmillos y que tenga un pequeño desarrollo y que muera de forma espantosa, ¿no? Creo que es lo más bonito que le puede pasar. También por ahí le tocó a Circe que su nombre estuviera en otra historia con una bruja, a Nayeli también, que es otra booktuber. Entonces yo creo que de ahí se empezó a hacer como una especie como de broma interna primero, y ya se hizo una tradición, porque la gente, en lugar de tomárselo a mal, fue como de no manches, o sea, lo mejor que te puede pasar es que te mate Javier Mesotelo en uno de sus libros. Y como que dije, pues está padre, y siempre hay espacio en las historias de terror para más muertos, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de pasar a las preguntas, nada más les quiero reiterar, Tumbas de Sangre es la novela más personal, más emotiva y creo que más horrorífica que he hecho. Espero que ciertos aspectos de la trama sí los haga cerrar el libro, tener pesadillas o escuchar voces abajo de la cama, que es simplemente una manera de corresponder lo que los libros, las películas o las series han creado en mí a través de estos 48 años, que creo que no hay nada más padre que después de 10, 15 años te acuerdes de un momento que te marcó y digas, es que cuando vi tal película, que el otro día lo platicaba con Diego, que le digo, cuando vi por primera vez Soldados de Dios, que es una película donde sale Christopher Walken y Viggo Mortensen, y Viggo Mortensen es antes del Señor de los Anillos, sale de Diablo y está hablando con un padre que perdió la fe y le dice algo que le puse yo homenaje en el libro, que le dice, no me acuerdo cómo se llama, pero supongamos que se llama Diego, dice, Diego, cómo me encantaba escucharte rezar por las noches pidiendo que no estuviera yo abajo de tu cama, y ¿sabes qué? Siempre estuve ahí. Y esa parte, lo digo ahorita, todavía se me enchina la piel, y digo, qué padre que hay esos momentos en las historias que se te quedan grabados y que luego vienen a ti tantos años después, ¿no? Entonces es lo que yo espero crear con mis historias, que la pasen bien, que se entretengan y que ustedes que son amantes del lector disfruten de las historias de terror mexicanas. Si llega o si no habla fuerte. Sí, creo que hasta acá. Si no me voy para allá. ¿Qué onda, Javier? Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto verte aquí, de verdad. Bueno, primero que nada quiero decirte que vayas a inoportunar a tu progenitora por todo lo que hiciste, tanto en Tumbas de Sangre como en Lobos, como en La Última Casa en la Montaña. Para los que no entendieron, me está reclamando y me la está mentando. Exactamente. Sí, porque eso que le hiciste a
a cierto personaje infantil, no voy a decir su nombre, fue desalmado. Eso es lo que te quiero decir. Se ve que hay un gran trabajo, una gran investigación, sobre todo en el tema criminológico, en el tema de investigación en cuanto a los protocolos que se llevan en esta historia. Me gustó mucho, la verdad. Muchas gracias por el libro. Y pues la verdad es que la pasé muy bien leyendo el libro. Todavía no lo he acabado, espero acabarlo esta semana y ya te mando el audio completo con todos los insultos y todos los improverbios que debo decir. O sea, cambiaste la pregunta por una mentada de madre. Básicamente. Gracias, qué detalle. Pero eso es lo bonito del terror, o sea, provocar esas emociones o de cualquier historia que lean, ¿no? Que creo que es lo importante. Maestro Sotelo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle cuáles fueron sus influencias. Yo recuerdo que cuando llegué a Lobos estaba buscando literatura de licantropía y no encontré mucha. Y entre esos salió este libro de Sotelo y dije, bueno, pues vamos a leerlo. Yo lo que vi al principio es que estaba pensado como para un guión de cine. Es muy cinematográfico el principio. También no sé si sería así la idea. Pero ¿cuáles fueron sus influencias como para seguir explorando ese mundo de licantropía? Gracias por venir, por la pregunta. Como siempre, ya sabes que hay muy pocas historias de hombres lobo, o por lo menos había en esa época, ¿no? Cuando se Lobos, que fue alrededor de 2014. Teníamos las películas clásicas, los que teníamos fortuna de haber crecido en los 80s, del ciclo del hombre lobo, que también es una historia de Stephen King, Aullido y Hombre Lobo Americano en Londres, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de hombre lobo me gustaba. Luego hubo un auge de las películas que quisieron retomar las clásicas de Universal, que era La Maldición, o la película del lobo de Jack Nicholson, que es la persona que muerde y empieza a sufrir cambios hasta que se convierte por completo en un hombre lobo y ya pasa algo, ¿no? Y luego, afortunadamente, porque siempre lo digo con mucho amor y mucho cariño, aunque parezca que no, apareció Twilight, ¿no? Y me molestaba de sobremanera que hubiera una generación que solamente conocía a los lobos y los vampiros y la mitología que había creado Stephanie Meyer. De verdad, o sea, y me molestaba, y no tanto por lo que había escrito, porque siempre hemos dicho que si alguien escribe algo y logra que gente que no lea, estamos del otro lado, ¿no? Pero yo decía, es que los hombres lobos no son eso, no son lobos cuadrúpedos en esteroides, no son vampiros que brillan. Y buscando en esa época también historias de hombres lobos que satisfacieran mi necesidad de violencia y de destazamiento, de desmembramiento, matar a tus seres queridos porque te manejas con instinto, me di cuenta que no había. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente ingenua cuando pasa eso? Pues si no, ahí la escribo yo, ¿no? Hago una película, hago mi debut de película con hombres lobo, y empecé a escribir algunas secuencias y siempre la respuesta era la misma de está muy padre pero te va a salir muy caro, está muy padre pero cómo le vas a hacer los efectos, está muy padre pero esto. Entonces llegó un momento en que les menté a todos la madre y les dije, ¿saben qué? Lo voy a hacer libro, lo voy a hacer como yo quiera, desahogo y cuento la historia que quiero contar, y de ahí nació Lobos. Y las influencias de Lobos, El Rey Lobo, La Última Casa en la Montaña y Turbas de Sangre, no sé si te fijas, que siempre menciono canciones, libros o películas. Entonces de ahí puedes desmenuzar cosas de dónde viene ese amor. Y lo que siempre he comentado es que todos estamos permeados de todo lo que has absorbido, leído, visto, platicado desde que naces hasta este momento que llegaste en tu vida. Entonces cada quien, yo creo que cooperó de alguna manera para que yo pudiera escribir estas historias de esta forma. Pero simplemente creo que la mayor inspiración que siempre tengo es escribir historias que a mí me encantaría leer, que sean emocionantes, atrapantes, que tengan algunos giros que no te esperes, y que cuando lo acabas de leer te sientes satisfecho del tiempo que invertiste en esta lectura. Gracias. Me dijo lo mismo que me dijo Oscar. Yo siempre escribí porque quería leer. No, al contrario. Yo te quiero agradecer tu lectura, la verdad, más bien tu literatura. Tus libros llegaron en un punto en mi vida donde yo estaba muy deprimido y conocí Lobos.
También yo estaba como que muy en desacuerdo de la nueva era de terror que nos daban unos vampiros que brillan, unos lobos que se quitaban la playera, y no sabía nada de ti, te conocí en la pandemia y fue, híjole, como una brisa fresca de encontrar tu literatura y tu horror. Y después conocí La Última Casa en la Montaña y ahí sí te odié, discúlpame. Eran niños, güey, no mames. Pero para mí es tu mejor libro para mí. ¿Cuál? ¿La Última Casa? La Última Casa en la Montaña, Para puta. mi esposa también. Puta, fue, no sabes, fue muy especial y me hizo llorar bastante. Pero neta, muchas gracias. Después me seguí como gordo en tobogán, así, y fue descubrir Rey Lobo y hasta ahora Tumbas de Sangre. Muchas gracias. Y mi pregunta es, espero no hacer spoiler, ya leí la novela. Sí, me gustó. Creo que entra en el tercer lugar de tus 4. Obviamente. Sí, pero es justo, no se puede. Sí. Pero sí me gustó bastante. Y mi pregunta es, ¿quién es más fuerte, Raúl o la bestia que está aquí en tu nuevo libro? Gracias. Primero que nada, gracias por tus palabras. Creo que todos los que nos dedicamos a alguna manifestación del arte esperamos algún día recibir comentarios así. Si se fijaron, qué impactante y qué bonito es que está hablando de literatura de terror y sin embargo habló de luz, de consuelo, de acompañamiento y de lo que puede provocar esta historia que normalmente, bueno, este género que normalmente está como marginado y mal visto, ¿no? Entonces, gracias, de verdad lo agradezco porque a mí me pasa lo mismo con este tipo de historias y qué bueno que pudimos conectar en ese nivel. 2, también de mi esposa, su libro favorito es La Última Casa en la Montaña, en especial por la trama que maneja, que es menos sobrenatural que los otros libros, ¿no? Que la villana de la historia es alguien que se va volviendo loca eventualmente y que tiene que lidiar con unos niños, que siempre en las historias de terror es los niños no se tocan, los niños son puros, los niños no mueren. Y pues como a Javier le valen madre las reglas, entonces por eso pasan las cosas que pasan. Porque, ¿qué es lo que te digo? De las últimas cosas que me dijo mi mamá antes de morir es, ¿todos leyeron ya La Última Casa en la Montaña? ¿No? Híjole, nomás una de las cosas, de las últimas cosas que me dijo antes de morir fue, nomás no vayas a hacer esto con alguno de los niños. Y le dije, lo siento, la historia ya está escrita, soy fiel a lo que necesita, que tiene que pasar, y si no pasa eso, la gente que le gustó Lobos va a decir que me vendí, porque ya no estoy siendo fiel a lo que merece la historia. Entonces siempre trato de ser fiel con eso. Y la pregunta, la última fue, recuérdame. ¿Quién es más fuerte? Son características diferentes. Tú que ya leíste y todo, ya has notado que por ahí está rondando la orden de Stack. Es algo que tengo planes de desarrollar muchísimo más y quisiera en algún punto no solamente enfrentamientos sino alianzas de especies y de monstruos para cosas que quiero desarrollar. Si me preguntas en este momento, siempre he creído que el monstruo que está en Tumbas de Sangre lleva una ventaja, que no es instintivo y que es pensante mientras está luchando. Y aunque el hombre lobo puede ser más fuerte o más bestial, siempre el hecho de poder pensar te da una ventaja, ¿no? Puedes cambiar, puedes aprender patrones, puedes improvisar sobre la marcha. Entonces creo que eso le daría una ventaja. ¿Sí? Esperamos ese crossover. Ojalá que sí. Y además que me dé vida, que me dé tiempo a la vida. Hola, pues. Primero, pues agradecerte por dar una oportunidad a la ciudad, porque justo. O sea, Pingüin que me trajo, digo, así que. No, y también la disposición. La disposición. Porque justo a veces pasa que los que son de otros estados dicen, solo es en la ciudad, y
viceversa, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por darte la oportunidad, gracias a Penguin. Y inicialmente mi pregunta iba a ser una, pero ahora la cambié con lo que preguntaban los compañeros. Es, sí, fíjate que yo también había notado lo de Lobos, de que podía ser un guión, porque justo yo cuando leí Lobos, yo estaba en la preparatoria y estaba estudiando una carrera técnica en comunicaciones y llevaba la materia de cine y como que había así, sí, era muy similar. Ya dices que tú que en un inicio querías poner una película, ¿no? En base a eso, ya habiendo leyendo Lobos y habiendo descubierto esto que dices, ¿quién te gustaría si en algún momento el libro fuera adaptado a película? ¿Quién te gustaría que dirigiera tu película? ¿O quién te gustaría que tuviera tonos de algún director? ¿Quién sería como que el adecuado? ¿Podría ser mexicano para no expandirnos tan largo? O igual, si quieres de otro país también se podría porque es interesante. La pregunta también es muy interesante porque implica sensibilidad, visión, estilo y muchos otros factores, ¿no? Yo hace mucho tiempo hice las paces en cuestión de cosas audiovisuales y de cine porque amé escribir, y la comunidad que se ha creado y la retroalimentación que hay y la cercanía que hay con los lectores es algo que no se tiene en el cine. Entonces es muy complicado como volver a ese estilo. Jaime me lo ha mencionado mucho, que le gusta esa parte que soy como muy audiovisual en el libro, que soy como muy descriptivo, pero que he tenido la fortuna de hacer buenas descripciones breves, claras y que te hagan sentir que estás viendo una película en lugar de estar leyendo un libro. Yo creo que ya eso se convirtió en mi estilo y está así en todos los libros. Fue algo que a lo mejor inconscientemente por los estudios de guión se dio y ya lo adopté y lo dejé porque amo escribir escenas de acción. De hecho, Rey Lobo tiene una secuencia de 90 y tantas páginas de una cacería en Canadá, que siempre mi meta fue, a ver, si Mad Max puede hacer una secuencia de 45 minutos ininterrumpida, completamente visceral, nada más música, audio y acción, sin diálogos, ¿se podrá hacer en un libro algo parecido? Y entonces de repente son los retos que me voy poniendo para ver si se puede, porque luego de repente pues cada medio tiene limitantes y tiene virtudes, ¿no? Pero digo, ¿por qué no mezclar? Que es lo que hago luego con los géneros, ¿no? Me pasa, ¿por qué no mezclar los dos y por qué no hacer algo frenético y visceral e ininterrumpido en un libro, ¿no? Y espero que funcione y el lector lo tenga de esa manera. Y contestando a tu pregunta, el director de Duna, Denis Villeneuve, o no sé cómo se apellide bien, tiene una película que se llama Prisioneros, que no sé si la han visto, es con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, y son de dos padres que tienen a unas hijas de la misma edad, uno es una pareja blanca, la otra es de color, y secuestran a los dos hijos al mismo tiempo. Si no la han visto, vean esa película, vean el tono, de repente parece que están viendo una película de David Fincher, pero luego saca Denis todo lo que tiene él bajo la manga, y el final es así de los mejores finales que he visto en una película, y creo que él tiene una sensibilidad muy padre para este tipo sobre todo de cómo encuadrar y cómo crear suspenso con la cámara. Entonces creo que iría por ahí, ¿no? Ahora, si todos juntamos dinero, igual pues entre todos dirigimos y quedaría muy bien, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias igual por su literatura, por darnos esta pequeña, pues, ¿cómo podría decirlo?, integración a tu nuevo libro. Igual, bueno, mi novia está en videollamada. ¿Cómo se llama? Salí. Hola, Salí. Y pues ella es muy fan de Jaime, por un brillo, y pues ella y yo vamos a leer Tumbas de Sangre, porque pues ella me introdujo justo a este género. Y pues la pregunta que tiene mi novia es de si alguna vez podríamos ver algún escrito entre Javier y Jaime. Cierto que sí, Ferraro y Fíjate que cuando empecé en el mundo de las letras, el buen Carlos Bustos publicó una novela al mismo tiempo que yo, que salió Lobos, y era el libro que resucitaba a los muertos. También era de Guadalajara, también era escritor de terror,
Para mí su terror es muy elegante y muy perspicaz y muy al punto, y era alguien a quien admiraba mucho y respetaba, y se convirtió como una especie de hermano mayor para mí. Y pues bueno, de repente falleció de forma repentina y fue muy triste, y entre las cosas que luego platicábamos, porque él fue el que me asesoró mucho en esta vida, yo le dije un día, oye, sería muy interesante hacer una historia de alguien que coleccionara almas, de un coleccionista de almas, y que cazara a los descendientes de los apóstoles, y que tú escribieras un capítulo y luego yo escribiera el otro, pero tuviéramos nomás el inicio y el final decidido entre los dos, pero nadie decidía qué escribía en el capítulo, y lo que cada quien escribía el otro no lo podía cambiar. Entonces si él introducía un personaje y yo quería matárselo en la siguiente página, así quedaba, y era como el experimento de que quería hacer, y se me quedó a mí eso en el tintero de hacer una colaboración así con alguien, guiño guiño. Entonces pues vamos viendo, digo, es complicado a veces unir estilos y escrituras porque se notaría, ¿no? Pero si uno cuenta a lo mejor con un buen editor tipo como Diego Mejía, guiño guiño, que está aquí también presente, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? No, yo muy contento, muy feliz. Yo soy guionista también de televisión, y en los guionistas escribimos en equipo. Entonces aprendemos a trabajar en equipo. Entonces, y es interesante porque lo que no se te ocurre a ti, se le ocurre a alguien. Y como el ejemplo que pone Javier que iban a hacer con Carlos, era como una especie de cadáver exquisito. Entonces yo hago una parte y yo la retomo, yo hago lo que yo quiero con los personajes y te la dejo. Entonces vas elevando la apuesta. Esto ya lo han hecho otros escritores, se me hace muy interesante porque no sabes qué va a salir. Puede salir algo terroríficamente mal o terroríficamente bien, pero es una apuesta porque es como un duelo de talentos y de estilos distintos. Entonces sería bueno, sería muy interesante hacerlo. Yo estaría dispuesto, pero además quiero dar nada más con un comentario. Ya dio como el primer paso Javier, porque hay una referencia a Mundo Umbrío dentro de Tumbas de Sangre. Entonces ahí está ya sembrado, ahí, por ahí que ellos conocen el universo de Mundo Umbrío. Entonces finalmente ya están por ahí, ya está la conexión. Seguramente yo empezaré a integrar el universo de Instack en mi mundo, porque somos además como el universo Penguin Terror, seguramente, ¿no? Entonces, porque luego me preguntaban con Toño Malpica, y yo decía, pero Toño está en otra editorial, pero nosotros estamos en Penguin, entonces aquí Penguin se disfraza de murciélago, y entonces podría ser como los colmillos y también el lobo, y entonces nos abarca todo. Entonces yo contento, yo la verdad sería muy contento, sería como un experimento muy bueno, muy divertido, muy entretenido, y entonces quién quita que podamos hacer un libro a cuatro manos y a dos mentes sangrientas. ¿Cuál es su nombre, perdón? El tuyo, no. Eric, bueno, igual si algún día llega a pasar, seguramente vamos a matar a un Eric en la historia para agradecer este momento. No sé si hay una última pregunta. ¿Alguien quiere una última pregunta? Pues yo nada más quiero agradecer, digo, me encanta que estén los tres aquí, sinceramente, o sea, es que es la primera vez que veo a tres grandes cabezas, digo, a Mari, porque tus recomendaciones de veras, justo cuando mencioné el libro de Niños Mutilados en el Reino de los Cielos, me dejaste dormir por 2 semanas, te lo juro. Mi hija también lo leyó y me dijo, ay, dice, es que niños, digo, en la maldad no existe la mesura ni la empatía. Si no se toca el corazón. Y eso es lo que caracteriza pues, a un buen libro, precisamente. Si quiere uno verdadero horror, que lo deje a uno sin dormir por un mes y que todavía se vaya uno cuidando por esos rincones oscuros cuando va caminando por las noches, se necesita justamente ese tipo de terror. Y la verdad es que sus libros, en serio. Acá un compañero mencionaba los libros de Crepúsculo. Digo, yo, perdónenme, yo sé que me van a linchar, pero yo soy súper fan de Crepúsculo. Sin embargo, yo, para mí, siempre que me preguntan, ¿pero por qué te gusta Crepúsculo? Digo, pues es que es como estar a dieta toda la semana de ensalada y el fin de semana te comes un pecadillo, el chocolatito, el pastelito. Digo, pero la verdad es que yo he disfrutado muchísimo los libros de vampiros. O sea, y he leído muchísimo libros de vampiros, o sea. Así que cuando me dicen, no, es que nada más te gusta Crepúsculo, digo, no, ¿qué quieres saber? ¿Qué libro quieres que te cuente? El de Sangre de Manuel de Ted Decker es una maravilla. O sea,
es fabuloso, se lo recomiendo, de hecho, también de terror. Así que pues yo nada más quería agradecer porque sí, es bueno tener también, como dicen, sangre mexicana leyendo libros de terror, o sea, produciendo libros de terror. Sí, no, y de veras yo sí estoy agradecida con Penguin, yo soy súper fan de Penguin, yo soy súper cliente de Penguin, todo prácticamente lo compro de Penguin, así que sí. Así es, sí, no, tenemos que agradecer mucho a Penguin estos libros tan maravillosos y de veras, qué bueno que digo, ustedes, si tienen el plan de escribir, créanme que si voy a hacer la primera vez, yo voy a llegar a abrir la caja para sacar el primer ejemplar recién salido de la editorial para comprarlo, en serio. Muchísimas gracias, de veras, un verdadero placer estar aquí con ustedes. Gracias. Pues si no hay alguna última pregunta. No, aprovechen porque regreso a Guadalajara al rato. No, sí, bueno, cuando pero por el momento. Si nos quieren ir a ver el 30 de noviembre en Guadalajara, a 1 de la tarde, 7 de la noche, van a estar presentándose. Sí. Spoiler, nuevo libro de Jaime Alfonso Sandoval en Penguin Random House el próximo mes y Tumbas de Sangre a las 7 de la noche, el 30 de noviembre. Pero si no hay preguntas más, agradecerles que hayan venido. Para la firma, vamos a hacerlo de la manera más ordenada, por filas. Por favor, permanezcan todos sentados, van a ir pasando de acuerdo a las filas. Hasta que hable con todos. Tenemos sus llaves, entonces no se puede ir. Y no han pagado la reserva del hotel. Sí, y mi cartera. Y los lentes, ¿no es cierto? Entonces, por favor, vayan, conserven su lugar. Vamos a ir de adelante hacia atrás. Se les va a firmar a todos. Como vemos que también hay algunos que traen para Jaime Alfonso, Mundo Umbrío y parte de su literatura, también aquí va a estar. No vamos a dejar que se vaya, aunque con él somos un poco más benévolos. Pero gracias por su asistencia, gracias por apoyar el talento nacional, porque la buena literatura no tiene nacionalidad. Y aquí hay dos exponentes mexicanos que se ponen en un tú por tú y que bien podrían darle un buen round como el padre de Yesenia a cualquiera. Gracias a todos por venir. Si alguien se tiene que ir o algo, digo, realmente agradezco. Y si no, ahorita platicamos.